La fecha, pues guerra española. El pueblo está destrozado. Son batallas terribles entre hermanos, entre amigos, entre familia. El tiempo es de hambre, de miseria, de agonía y de miedo. De miedo por los derrotados que convivían también en el país con ellos, con los que ganaron. Aquí viene una familia. Es una familia clásica, un padre posesivo, egoísta, un padre de acuerdo con la situación actual, gobernada por el caudillo, un pueblo especial también tras sierra, por la cantidad de maquis que habían subido a la sierra y allí se quedaban, ese grupo armado que continuaba la batalla por libre, ese grupo que se escondía entre peñas, en peñascos, debajo de árboles, en cuevas. El padre odiaba esa situación, él estaba incómodo. Para colmo, su hijo mayor, el único varón, había fallecido en una de las batallas, terriblemente asesinado. Quedaba una hija y la madre, que convivían con el padre. Tenían una relación distante, fría. El padre siempre temía que su hija no estuviera en la situación adecuada, con el hombre adecuado. Era su tesoro más preciado. El universo era todo cuanto le quedaba. Su hija estaba enamorada, era propio de su edad, era una jovenzuela. La situación no era propicia para tener un enlace. Buena gente que quería estudiar, pero era un muchacho pobre, un muchacho de baja familia, un muchacho pobre. Alguna sospecha quizá de algunos antepasados, suficiente para que el padre no quisiera tener nada que ver con esa otra familia que iba a introducirse en su vida, nada de eso. Él no quería a ese muchacho para su hija. Era su tesoro más preciado. Era un muchacho pobre, era un muchacho... El universo, era todo. El padre vivía siempre con el temor de encontrar a un maqui en la puerta de la casa. Y eso fue lo que aprovechó tanto la madre y la hija el día que decidieron trazar un plan. La madre y la hija trazar un plan. Era una noche tormentosa. Cabía agua y más agua. Llevaba lloviendo días. El padre estaba en el salón, leyendo. Oye, papá, creo que he oído un ruido fuera. Como un ruido fuera. Sí, un ruido fuera de la casa. Tengo miedo de que sean los maquis. Mi padre se alzó en furia, cogió su fusil. Un fusil que escondía, sí, en casa. Era conocido en todo el pueblo ese fusil. El hombre salió a la calle. La hija señaló fuera. Papá, es allí donde escucho el ruido. El padre disparó dos veces. Claro, el tiro estaba errado. La madre insistía, ahí hay alguien, vamos a por él. Le dio un cuchillo que tenía preparado. Entonces el hombre salió a la lluvia. Y fue la madre la que cogió la pala. Golpearon al padre una y otra vez bajo la lluvia. La sangre se unía al suelo con el agua. Los charcos se teñían de rojo. El padre quería luchar, pero sus voces no llegaban a ningún sitio. Bien era la lluvia que caía, bien fuerte. Tenían al padre muerto. Tenían al padre allí. Cómo odiaban a ese padre. Ese padre egoísta, ese padre dominador, ese padre abusivo, ese padre. Sin embargo, había que deshacerse del cuerpo. Y qué mejor sitio que el pozo que tenían en la puerta. Un sitio ideal para esconder un cadáver, pues era profundo y además estaba bien estructurado, de manera que el cadáver podía quedar en un sitio para siempre, sin necesidad que la poca corriente que había se lo llevase. El plan funcionó a la perfección. Era fácil contar en el pueblo que había habido un ataque de maquis y que posiblemente se habían llevado al padre que todo el mundo odiaba. Nadie echaría de menos a ese señor dentro de poco. Y así fue. Las cosas se normalizaron. Las mujeres vivían felices, juntas, sin esa posesión maligna del señor padre. Y llegó la primavera, llegó el verano, pasó el otoño, también el invierno. Y la madre y la hija vivían en paz, con una tranquilidad. Quizá hasta habían olvidado el delito que habían cometido, el asesinato del padre. Y se produjo por fin el hecho que estaba toda la vida esperando la hija. Esa petición de mano, a su amor, a ese que siempre había estado queriendo, y aquel que a su padre no le gustaba. Ahora sí podía hacer realidad el sueño de una boda. Por fin podían estar juntos. Y llegó la boda. Una boda a la que acudieron todas las familias del pueblo. Los novios se besaban, la gente estaba feliz, contenta. Había un poco de alegría en tiempos de crisis. Llegó el momento del banquete. Y la celebración se hizo directamente en la casa de la novia. Allí en esa boda se sirvió jabalí, un plato exquisito bien cocinado por las amigas de la familia, que estuvieron guisando y preparando durante días aquel banquete. Todos reían y cantaban y festejaban el nuevo amor, la nueva pareja. Sin embargo, en mitad del banquete pasó algo. Todos estaban
comiendo y disfrutando. La carne estaba exquisita, la carne se deshacía en la boca, la carne tenía un sabor inigualable, hasta que de repente alguien giró la cabeza hacia la puerta. Todo el mundo se giró, porque allí estaba el padre, o lo que quedaba del padre. Su cuerpo se presentaba en estado de descomposición, las heridas aún estaban abiertas y manaban sangre. Su sangre aún goteaba sobre la piel mojada. Su ropa casi no empapaba la sangre que caía. Todo el mundo soltó los cubiertos y el silencio se extendió, como en una sepultura. El padre comenzó a avanzar como su cuerpo se lo permitía, moviéndose dificultosamente, acercándose hacia el único hueco que quedaba libre, donde también con dificultad el hombre se sentó. La hija miró alrededor buscando a la madre, pero no la encontraba, ya no estaba allí. Todo el mundo miraba expectante qué podía pasar a continuación. La hija no le quedó otro remedio que atenderlo como un invitado más que era. Así que tomó una fuente de jabalí y se acercó, temblando, hacia la mesa donde estaba el padre. Y atenta cogió el primero de los filetes que había allí para servirlo en el plato del padre, sin siquiera mirarlo. A continuación, sus manos temblorosas tomaron una botella de vino y sirvió el vino también al padre. Entonces fue cuando ella levantó la mirada y se encontró con la mirada muerta del padre. Un padre en estado de descomposición. Lo habían matado a palazos en una noche de lluvia donde llovía y llovía. Y el padre, proyectando la voz que le quedaba del cuerpo en descomposición, dijo: «Coméis y bebéis de mi carne y vino mío, Dios». Y aquellos que habían estado comiendo de repente sintieron que sus estómagos se movían, se agitaban, algo veían ellos. Todos se miraban unos a otros sin saber qué ocurría. Quienes estaban bebiendo vino también notaban las náuseas repentinas que surgían a moverse, a agitarse. Algo estaba sucediendo en esos cuerpos, claro. El odio con que mataron la madre y la hija a ese padre se estaba manifestando a través de los alimentos, y todas las gargantas empezaron a gritar. En cuestión de segundos, un caos terrible. Unos a otros empezaron a insultarse, y unos a otros se miraron, empezaron a arañarse, a pegarse, a morderse en el odio del padre. Las mujeres se peleaban entre ellas arrancándose los cabellos, y las bocas empezaron a erupcionar todo lo que habían comido y bebido. El odio del padre. Hombres, mujeres, todos batallaban entre sí, se arrancaron los ojos, se golpeaban unos a otros, y tenía cubiertos los clavos sobre sus compañeros, y todo el mundo se odiaba tanto que se mataron entre ellos. Esta casa se puede encontrar en Santa María de Trasierra, al norte de la ciudad de Córdoba, en España, y dicen que las bodas allí ya no se celebran nunca con jabalí. Este cuento se llama La casa de Trasierra y es narrado por Joaquín Fernández.